No vengas en Navidad, mamá, nos vas a avergonzar. Esas fueron las palabras exactas de mi hija Vanessa. Luego se rió con crueldad y agregó, eres pobre y sin elegancia. Aún así, yo decidí aparecer en esa cena. Y cuando lo hice, el novio de mi hija, Esteban, se puso completamente blanco. Sus manos temblaron. Me miró fijamente y susurró con voz quebrada, «Jefa, ¿qué está haciendo usted aquí?» Nadie en esa sala esperaba lo que estaba por pasar. Pero déjenme contarles cómo llegamos a ese momento. Porque esta historia comenzó 3 días antes de Navidad, con una llamada que me rompió el corazón. Yo estaba en mi pequeña cocina, preparando galletas de jengibre. Tenía las manos cubiertas de harina cuando el teléfono vibró sobre la mesa gastada. Vi el nombre de Vanessa en la pantalla y sonreí. Pensé que finalmente me llamaba para confirmar los detalles de la cena navideña en casa de su novio. Hacía semanas que hablábamos de eso. Me limpié las manos en el delantal viejo y contesté con ilusión. «Hola, mi amor», dije con ternura. Lo que escuché después me dejó sin aire. «Mamá, necesito que no vengas a la cena de Navidad». Su voz sonaba fría, distante, como si estuviera hablando con una extraña. Por un momento no pude procesar sus palabras. «¿Cómo dices, hija?», pregunté confundida, sintiendo que algo terrible estaba por venir. Ella suspiró con impaciencia, como si le molestara tener que explicarme algo tan obvio. «Que no vengas, mamá. Vas a avergonzarnos frente a la familia de Esteban. Ellos son gente importante, gente con dinero de verdad. Tú simplemente no encajas en ese ambiente». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi propia hija me estaba rechazando por no ser suficiente para ella. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé contra la encimera de la cocina mientras intentaba entender lo que estaba pasando. «¿Por qué dices eso, Vanessa?», susurré. Mi voz salió quebrada, casi inaudible. No podía creer que mi niña, la hija que había criado sola después de quedar viuda hace 20 años, me estuviera diciendo estas cosas. Ella soltó una risa seca que me heló la sangre. «Mamá, por favor, no te hagas la sorprendida. Mira cómo vives. Ese apartamento diminuto en un barrio de segunda, tu ropa que parece salida de tiendas de descuento, ese carro viejo que ya debería estar en el desguace. La familia de Esteban tiene mansiones en las mejores zonas, viajan en jets privados, usan diseñadores exclusivos. No puedo permitir que te vean y piensen que vengo de la miseria». Cada palabra era una cuchillada directa al corazón. Intenté defenderme, recordarle todo lo que había sacrificado por ella. «Vanessa, yo siempre trabajé duro para darte todo lo que necesitabas. Nunca te faltó comida, ropa, educación. Siempre fuiste mi prioridad». Mi voz se quebraba mientras hablaba, las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Pero ella me interrumpió sin piedad. «Eso es exactamente el problema, mamá. Trabajaste como una obrera toda tu vida y seguís siendo pobre. No tenés clase, no tenés elegancia, no sabes comportarte en ambientes de alto nivel. La familia de Esteban son empresarios millonarios. Su padre tiene contactos con políticos y celebridades. ¿Te imaginas la vergüenza que sería para mí que aparecieras ahí con tus zapatos gastados y tu acento de barrio?» Me dejé caer en la silla de la cocina. Las galletas en el horno comenzaban a quemarse, pero no me importó. Todo mi mundo se estaba derrumbando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo mi hija se había convertido en esta persona que despreciaba sus propias raíces? «Vanessa, yo soy tu madre», dije con la voz rota. «No me importa el dinero de esa familia. Solo quiero estar contigo en Navidad». Ella suspiró con frustración. «Justamente por eso no podés venir, mamá. Porque no te importa el dinero, porque no entendés cómo funciona ese mundo. Yo me pasé años construyendo una imagen frente a Esteban y su familia. Les conté que vengo de una familia acomodada, que tuve educación privada, que viajamos por Europa cuando era niña. Si apareces ahí, se va a caer toda mi historia». Las palabras me golpearon como un puñetazo. Mi hija había estado mintiendo sobre mí, avergonzándose de nuestra vida, inventando una historia falsa para encajar en un mundo que no era el nuestro. «¿Mentiste sobre mí?», pregunté con incredulidad. «¿Les dijiste que tu vida era diferente?». Vanessa no mostró ni un atisbo de arrepentimiento. «Tuve que hacerlo, mamá. Esteban nunca se habría fijado en mí si supiera la verdad».
Él está acostumbrado a mujeres sofisticadas, que saben de vinos caros y arte europeo. Yo tuve que reinventarme completamente para estar a su altura. Y ahora que finalmente estoy donde quiero estar, no voy a permitir que lo arruines. Cerré los ojos sintiendo un dolor profundo en el pecho. Esta no era mi hija. La niña dulce que abrazaba sus muñecos de peluche, que me ayudaba a cocinar los domingos, que decía que yo era su heroína, había desaparecido. En su lugar había una mujer fría que valoraba más las apariencias que el amor de su propia madre. Intenté una última vez conectar con ella. Vanessa, el amor verdadero no se basa en mentiras. Si Esteban te quiere de verdad, te va a aceptar tal como sos, con tu historia real. No necesitas inventar nada. Pero ella cortó mi argumento con una carcajada amarga. Ay, mamá, qué ingenua sos. Así es como funciona el mundo real. La gente importante no se mezcla con gente común. Y yo ya no soy gente común. Hubo un silencio pesado. Luego ella agregó con tono definitivo. Además, ya les dije a todos que estás enferma y no podés viajar. Así que por favor, no aparezcas. Quédate en tu casa, mira televisión, haz lo que quieras. Pero no vengas a arruinar mi oportunidad de pertenecer a esta familia. Y cortó la llamada. Me quedé sentada en esa cocina diminuta, con el teléfono en la mano y el olor a galletas quemadas llenando el aire. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Había criado a esa niña sola, sacrificando todo por ella. Trabajé dobles turnos, me salteé comidas para que ella pudiera comer bien, usé ropa vieja para poder pagarle la universidad. Y así me lo pagaba. Con rechazo, con vergüenza, con mentiras. La noche cayó sobre mi apartamento. Me quedé en la oscuridad, sin encender las luces, simplemente dejando que el dolor me atravesara. Miré alrededor de mi pequeño hogar. Las paredes necesitaban pintura, los muebles eran viejos pero funcionales, la alfombra estaba gastada en algunos lugares. Era humilde, sí, pero era mío. Lo había conseguido con mi propio esfuerzo, sin pedirle nada a nadie. Al día siguiente recibí un mensaje de Vanessa. Era una foto de ella en un vestido plateado carísimo, posando en lo que parecía ser una boutique exclusiva. El texto decía, esto es para gente con estilo, mamá. Ojalá entendieras la diferencia. Adjuntó otras fotos, una mansión enorme decorada con luces navideñas, autos de lujo estacionados en la entrada, personas elegantes con copas de champán en las manos. Luego llegó otro mensaje. Mira el nivel de esta familia. ¿De verdad crees que encajarías ahí con tus vestidos de $50? Por favor, mamá, haceme el favor de no pasar vergüenza. Me temblaban las manos mientras leía. El dolor se estaba transformando en algo diferente. Algo frío y calculado. Esa noche, sentada frente a mi vieja computadora, tomé una decisión. Iba a ir a esa cena navideña. Pero no de la manera que Vanessa esperaba. Había llegado el momento de que mi hija conociera la verdad. Una verdad que había mantenido oculta durante años por una razón muy específica. Una verdad que iba a cambiar todo en cuestión de segundos. Abrí mi laptop y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi asistente personal, Ángela. Ángela contestó al segundo tono. Su voz profesional y eficiente me tranquilizó de inmediato. Buenas noches, señora Lucía. ¿Qué necesita? Respiré profundo antes de hablar. Necesito que revises algo para mí. Un empleado nuestro llamado Esteban. Gerente regional, creo. Quiero su archivo completo, posición, salario, evaluaciones, todo. Escuché el sonido de teclas al otro lado de la línea. Ángela siempre era rápida. Dame un momento, señora. Hubo una pausa breve. Aquí está. Esteban Morales, 29 años, gerente regional de la división latinoamericana. Lleva 2 años con nosotros. Salario de $120,000 anuales más bonificaciones. Evaluaciones excelentes. De hecho, está en la lista para un ascenso el próximo trimestre. Cerré los ojos procesando la información. Así que mi futuro yerno trabajaba para mí y no tenía idea de quién era yo realmente. ¿Hay algún problema con él, señora?, preguntó Ángela con preocupación. No, respondí con calma. Solo necesito confirmar algo. ¿Esteban sabe quién es la dueña de la compañía? Ángela se rió suavemente. Señora,
Casi nadie en la empresa sabe que usted es la fundadora. Usted misma insistió en mantener un perfil bajo. La mayoría cree que es solo una inversionista extranjera. Exacto, dije. Y quiero que siga siendo así por ahora. Le expliqué la situación a Ángela. Le conté sobre la llamada de Vanessa, sobre las humillaciones, sobre las mentiras que mi hija había construido. Ángela guardó silencio mientras yo hablaba, pero podía sentir su indignación creciendo. Cuando terminé, ella suspiró. Señora Lucía, usted construyó un imperio desde cero. Vale más de $500 millones. Y su propia hija la trata así por no conocer la verdad. Es inaceptable. Por eso mantuve el secreto. Ángela, expliqué. Cuando Vanessa era pequeña, vi cómo el dinero corrompía a los hijos de mis socios. Niños mimados, sin valores, sin respeto por el esfuerzo. No quería eso para ella. Quería que creciera normal, humilde, agradecida. Viví en ese apartamento pequeño, manejé ese auto viejo, usé ropa sencilla. Todo para que ella aprendiera el valor del trabajo y la humildad. Pero parece que el plan no funcionó, señora, dijo Ángela con tristeza. No, admití sintiendo un nudo en la garganta. De alguna manera, Vanessa desarrolló exactamente lo que yo quería evitar: superficialidad, materialismo, desprecio por la gente común. Y ni siquiera tiene el dinero para respaldar esa actitud. Todo lo que tiene se lo di yo, pensando que era para su educación y su futuro. Ángela se quedó pensativa un momento. ¿Qué quiere hacer, señora? Quiero ir a esa cena de Navidad, respondí con determinación. Pero no como la madre pobre y avergonzante que Vanessa describió. Quiero ir como quien realmente soy. Y quiero que Esteban descubra que su novia le ha estado mintiendo sobre todo. Escuché una sonrisa en la voz de Ángela. Entiendo perfectamente. ¿Qué necesita que prepare? Le di instrucciones específicas. Quiero el auto corporativo, el Mercedes negro. Quiero que reserves una cita en el salón más exclusivo de la ciudad para mañana. Cabello, maquillaje, manicura, todo. Necesito un vestido de diseñador, algo elegante pero no ostentoso. Gris perla o champán, nada llamativo. Joyas discretas pero caras. Y necesito que verifiques la dirección exacta de esa cena. Ángela tomaba notas rápidamente. Considere lo hecho, señora. ¿Algo más? Sí, agregué. Quiero que contactes a Raúl, el inversionista que estuvo interesado en expandir nuestras operaciones. Dile que tengo una propuesta para discutir y que me acompañe a un evento social el 24 de diciembre por la noche. Ángela hizo una pausa. ¿Quiere que Raúl vaya con usted a la cena? Exacto. Él no conoce a Vanessa, pero conoce perfectamente quién soy yo y cuál es mi posición. Su presencia va a hacer imposible que mi hija siga negando la realidad. Perfecto, señora. Lo contactaré inmediatamente. ¿Debo informar a Esteban sobre su asistencia? No, respondí firmemente. Esteban no puede saber nada. Quiero que sea una sorpresa completa. De hecho, asegúrate de que nadie en la empresa le mencione nada sobre esto. Entendido, señora Lucía. Prepare todo para mañana. Cortamos la llamada y me quedé sentada en el silencio de mi apartamento. Miré alrededor nuevamente. Este lugar había sido mi refugio durante años. Aquí había cocinado para Vanessa, la había ayudado con su tarea, la había consolado cuando lloraba por algún desamor adolescente. Habíamos visto películas acurrucadas en ese sofá viejo, habíamos reído en esa cocina diminuta, habíamos construido recuerdos que creí que eran preciosos. Pero para ella, todo eso era solo vergüenza. Me levanté y fui hasta mi habitación. En el fondo del armario, detrás de las cajas viejas y la ropa de diario, había una caja fuerte pequeña. La abrí con la combinación que solo yo conocía. Dentro estaban los documentos que probaban quién era realmente: escrituras de propiedades, certificados de acciones, contratos de empresas. También había fotos viejas, de cuando comencé mi negocio hace 40 años. Saqué una fotografía en particular. Era yo a los 27 años, frente a mi primera oficina. Era apenas un local pequeño, pero tenía un letrero que decía el nombre de mi empresa. Estaba sonriendo con orgullo, con mi esposo a mi lado. Él había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Juntos construimos algo de la nada. Cuando él murió en ese accidente de tráfico,
Vanessa tenía solo 5 años y yo estaba devastada. Pero no me rendí. Tomé el negocio que habíamos empezado y lo hice crecer. Trabajé 20 horas al día, aprendí de mis errores, tomé riesgos calculados. En 10 años, había expandido la empresa a nivel internacional. En 20 años, éramos líderes en nuestro sector. Pero nunca dejé que Vanessa supiera nada de esto. Seguí viviendo modestamente, diciéndole que trabajaba en oficinas administrativas, que mi salario era normal. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que si ella crecía sin saber que teníamos dinero, desarrollaría carácter, empatía, valores sólidos. Pero me equivoqué. De alguna manera, Vanessa había desarrollado una obsesión con la riqueza sin siquiera tenerla. Se había convertido en una impostora, inventando una vida de lujos que nunca vivió, avergonzándose de una madre que le había dado todo. Guardé la fotografía de vuelta en la caja fuerte. Ya no había espacio para sentimentalismos. Mi hija había tomado su decisión cuando me prohibió ir a esa cena. Cuando me llamó pobre sin clase ni elegancia. Cuando prefirió las apariencias sobre el amor de su madre. Ahora yo iba a tomar la mía. Iba a mostrarle quién era realmente. Y las consecuencias de eso caerían sobre ella. Al día siguiente, Ángela llegó a mi apartamento temprano. Traía consigo una maleta grande y una sonrisa cómplice. Buenos días, señora. Vine a asegurarme de que todo esté perfecto. Pasamos el día entero en preparativos. Primero fuimos al salón de belleza más exclusivo de la ciudad. No había estado en un lugar así en años. La estilista quedó encantada trabajando con mi cabello gris, diciéndome que era distinguido y elegante. Me hicieron un corte sofisticado, maquillaje impecable pero natural, manicura perfecta. Cuando me vi al espejo, casi no me reconocí. Seguía siendo yo, pero había algo diferente en mi expresión. Ya no era la madre humilde y suplicante. Era la mujer que había construido un imperio, la CEO que comandaba reuniones con millonarios, la empresaria que tomaba decisiones que afectaban a miles de empleados. Luego fuimos a la boutique. Ángela había preseleccionado varios vestidos. Elegí uno color champán, elegante y sofisticado, que costaba más de $3,000. Me quedaba perfecto. No era ostentoso ni gritaba riqueza, pero cualquiera con ojo entrenado sabría que era alta costura. Añadimos joyas discretas, un collar de perlas auténticas, aretes de diamantes pequeños pero brillantes, un reloj suizo que valía más que el auto de Vanessa. ¿Cómo se siente, señora?, preguntó Ángela mientras yo me miraba en el espejo de cuerpo completo. Me siento como quien realmente soy, respondí. Y eso, Ángela, es algo que mi hija nunca ha visto. Ángela sonrió con satisfacción. Esteban va a tener el shock de su vida cuando la vea. Y Vanessa va a tener que enfrentar todas sus mentiras de golpe. Regresamos a mi apartamento para ultimar detalles. Ángela me informó que Raúl había aceptado acompañarme encantado. Dijo que hacía tiempo quería discutir negocios conmigo y que esta era una oportunidad perfecta. También me confirmó la dirección de la mansión de la familia de Esteban. Quedaba en la zona más exclusiva de la ciudad, como era de esperarse. Esa noche, la víspera de Navidad, apenas pude dormir. No era nerviosismo lo que sentía, sino una extraña mezcla de tristeza y determinación. Mañana mi hija iba a descubrir la verdad. Iba a ver que la madre que tanto despreciaba era en realidad más poderosa y exitosa que toda la familia de su novio junta. Y entonces tendría que decidir quién era realmente y qué valores importaban para ella. La mañana del 24 de diciembre amaneció fría y gris. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no preparé café en mi vieja cafetera. En cambio, me quedé sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia la ciudad que se despertaba. Había tomado una decisión que cambiaría todo, y no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Era otro mensaje de Vanessa. Abrí el mensaje con manos temblorosas. Era una foto grupal tomada la noche anterior en lo que parecía una cena previa a la celebración principal. Vanessa estaba en el centro, radiante con un vestido plateado que probablemente le había costado una fortuna. Dinero que yo le había dado, pensé con amargura. A su lado estaba Esteban, alto, apuesto, sonriendo con esa seguridad que dan los privilegios. Alrededor de ellos había personas elegantes, todas con copas en las manos y expresiones de satisfacción. El texto debajo de la foto decía:
Esto es lo que te perdiste, mamá. Gente de verdad, con educación y clase. Menos mal que no viniste a arruinarlo. Luego había agregado otro mensaje. Por cierto, le dije a Esteban que estás muy enferma. Le di mucha pena. Dice que espera que te recuperes pronto. Qué irónico, ¿no? Él tiene más compasión por vos que yo, y ni siquiera te conoce. Cerré los ojos sintiendo una punzada de dolor. Mi hija no solo me había excluido, sino que estaba disfrutando de mi ausencia. Estaba celebrando haberme mantenido lejos, como si yo fuera una vergüenza que había logrado esconder exitosamente. Respondí con un mensaje simple: que tengas una linda Navidad, hija. Nos vemos pronto. Ella ni siquiera contestó. Pasé la mañana preparándome emocionalmente para lo que vendría. No era venganza lo que buscaba, aunque admito que había algo de justicia poética en todo esto. Lo que realmente quería era que Vanessa enfrentara la realidad, que viera las consecuencias de sus mentiras, que entendiera que el valor de una persona no está en su apariencia externa, sino en su carácter y sus logros reales. A las 3 de la tarde, Ángela llegó con el equipo completo. Traía a la estilista, la maquilladora, y hasta una asesora de imagen. No vamos a dejar nada al azar, señora Lucía, dijo Ángela con determinación. Cuando usted entre a esa mansión, todos van a saber inmediatamente que está en presencia de alguien importante. Pasamos 2 horas en preparativos. Cada detalle fue cuidado meticulosamente. El vestido champán me quedaba como un guante. La tela era suave y cara, el corte perfecto para mi figura. No era un vestido que gritara juventud o extravagancia, sino uno que hablaba de elegancia temporal y dinero viejo. El tipo de vestido que Vanessa nunca había visto en mí. Las joyas fueron elegidas con cuidado, las perlas auténticas que había comprado en Japón años atrás, los aretes de diamantes que me había regalado después de cerrar mi primer contrato millonario. La maquilladora trabajó con delicadeza en mi rostro. Señora, tiene una piel hermosa, me dijo mientras aplicaba base. Y estos ojos tienen tanta historia. Vamos a resaltarlos sin exagerar. Cuando terminó, me vi al espejo y quedé impactada. Seguía siendo yo, Lucía, la madre de Vanessa. Pero ahora se veía a la otra Lucía, la CEO, la empresaria, la mujer que comandaba salas de juntas y negociaba contratos de millones. Mi cabello gris, que Vanessa siempre me había criticado diciéndome que me lo tiñera, estaba peinado en un elegante moño bajo. La estilista había logrado que se viera sofisticado, distinguido, como el cabello de una mujer poderosa que no necesita esconder su edad. Ángela me miró con aprobación. Perfecta, señora. Absolutamente perfecta. Vanessa no va a poder creer lo que está viendo. A las 6 de la tarde, el Mercedes negro corporativo llegó frente a mi edificio. El chofer, vestido con traje impecable, me abrió la puerta con una reverencia. Buenas noches, señora Lucía. Es un honor conducirla esta noche. Me acomodé en el asiento trasero de cuero, sintiendo el contraste con mi viejo auto que apenas funcionaba. Este era mi mundo real, el que había mantenido oculto por tanto tiempo. Raúl me esperaba en el lobby de su hotel, uno de los más lujosos de la ciudad. Cuando me vio bajar del auto, sonrió ampliamente. Lucía, estás radiante. Hacía tiempo que no te veía en modo empresaria completo. Siempre es un placer, Raúl, respondí estrechando su mano. Gracias por acompañarme esta noche. Él se rió mientras subía al auto. ¿Bromeas? Una cena en una mansión exclusiva con la mujer más astuta en negocios que conozco, y además hay drama familiar de por medio. No me perdería esto por nada. Durante el trayecto hacia la mansión, Raúl me puso al día sobre algunos negocios pendientes. Hablamos de inversiones, expansiones, proyectos futuros. Era refrescante hablar de estos temas, recordarme a mí misma quién era realmente más allá del rol de madre rechazada. Raúl era un hombre de 60 años, exitoso, respetado en el mundo financiero. Su sola presencia validaría mi posición frente a quien no me conociera. Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal?, dijo Raúl después de un rato. ¿Por qué mantuviste tu identidad oculta de tu hija todos estos años? Suspiré mirando por la ventana las calles decoradas con luces navideñas. Porque vi lo que el dinero le hacía a los niños ricos, Raúl. Los volvía vacíos, superficiales, incapaces de valorar nada. Quería que Vanessa creciera con los pies en la tierra, que supiera el valor del esfuerzo.
¿Y funcionó?, preguntó él suavemente. Negué con la cabeza. No. De alguna manera, sin tener dinero, desarrolló todos los defectos de los niños ricos. La obsesión por las apariencias, el desprecio por la gente común, la necesidad de pertenecer a círculos exclusivos. Y lo peor es que construyó todo eso sobre mentiras. Le mintió a su novio sobre quién es, sobre de dónde viene. Y ahora me rechaza por no encajar en su fantasía. Raúl puso su mano sobre la mía en un gesto paternal. Esta noche va a ser dura para ella, Lucía. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Lo miré directamente a los ojos. Raúl, mi hija me dijo que era pobre sin clase ni elegancia. Me prohibió ir a su cena de Navidad porque me consideraba una vergüenza. Creo que es momento de que aprenda una lección importante sobre juzgar a las personas por su apariencia. Él asintió con comprensión. Entonces vamos a darle una noche que nunca olvidará. El auto comenzó a subir por una colina exclusiva donde solo había mansiones enormes separadas por jardines perfectamente cuidados. Esta era la zona donde vivía la familia de Esteban. Dinero viejo, abolengo, el tipo de personas que Vanessa tanto admiraba y con las que desesperadamente quería pertenecer. Finalmente llegamos frente a una mansión impresionante. 3 pisos de arquitectura clásica, ventanas enormes iluminadas con luces cálidas, jardines decorados con motivos navideños elegantes. Había varios autos de lujo estacionados en la entrada, Mercedes, BMW, incluso un Bentley. El tipo de exhibición de riqueza que a Vanessa le encantaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El chofer abrió mi puerta y Raúl salió por el otro lado, rodeando el auto para ofrecerme su brazo. ¿Lista?, preguntó. Respiré profundo. Lista. Caminamos hacia la entrada principal. Un mayordomo abrió la puerta antes de que tocáramos el timbre. Buenas noches, dijo con voz profesional. ¿Tienen invitación? Raúl sonrió con esa seguridad que solo el dinero y el poder pueden dar. Somos invitados de último momento. La señora Lucía y Raúl Mendoza. El mayordomo revisó una lista y pareció confundido. No los veo en la lista, señor. Raúl sacó su tarjeta de presentación. Creo que si mencionas estos nombres, la familia estará encantada de recibirnos. El mayordomo miró la tarjeta, reconociendo claramente el nombre de Raúl que aparecía frecuentemente en revistas financieras. Dio una reverencia rápida. Permítame verificar con los anfitriones. Un momento, por favor. Mientras esperábamos en el vestíbulo lujoso, escuché risas y música viniendo del interior. Una mezcla de villancicos suaves y conversaciones animadas. Mi hija estaba ahí adentro, disfrutando de su farsa, convencida de que había logrado mantenerme alejada de su vida perfecta. No tenía idea de que su mundo estaba por colapsar. El mayordomo regresó acompañado de un hombre mayor, elegante, de unos 65 años. Debía ser el padre de Esteban. Buenas noches, dijo con una sonrisa cordial pero cautelosa. Soy Ricardo Morales. ¿En qué puedo ayudarles? Raúl extendió su mano. Raúl Mendoza, empresario e inversionista. Ella es Lucía, una asociada muy importante. Venimos a saludar a Esteban. Es uno de nuestros empleados más valiosos. La expresión de Ricardo cambió inmediatamente. ¿Empleados? ¿Ustedes son los superiores de mi hijo en la empresa? Raúl asintió. Así es. Queríamos aprovechar la ocasión para conocer a su familia y felicitarlos por las fiestas. Ricardo pareció genuinamente honrado. Por favor, pasen. Esteban nos ha hablado maravillas de la empresa. Es un honor tenerlos en nuestra casa. Nos condujo hacia el salón principal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. En cualquier momento, iba a ver a Vanessa. Y ella iba a verme a mí. No como la madre pobre y avergonzante que le había prohibido venir, sino como la mujer poderosa que realmente era. La mujer que, sin saberlo, le pagaba su estilo de vida. La mujer que era jefa de su novio. Entramos al salón y el tiempo pareció detenerse. El salón era espectacular. Un árbol de Navidad gigantesco tocaba el techo altísimo, decorado con adornos de cristal y luces doradas. Había al menos 40 personas, todas vestidas con elegancia, conversando en grupos pequeños con copas de champán en las manos.
Meseros circulaban con bandejas de canapés que probablemente costaban más que una comida completa en un restaurante normal. Todo era exactamente como Vanessa lo había descrito: lujo, sofisticación, dinero visible en cada detalle. Ricardo nos guió hacia el centro del salón. «Permítanme presentarlos», dijo con entusiasmo elevando su voz para captar la atención. «Tenemos invitados muy especiales esta noche». Las conversaciones se detuvieron gradualmente y los rostros se volvieron hacia nosotros. Sentí docenas de ojos evaluándonos. Raúl mantenía su postura relajada y segura, acostumbrado a este tipo de atención. Yo mantuve la cabeza alta, recordándome que había estado en situaciones más intimidantes: negociaciones con millonarios, presentaciones ante inversores internacionales, reuniones con ejecutivos poderosos. Y entonces la vi. Vanessa estaba junto a una chimenea enorme, con su vestido plateado resplandeciendo bajo las luces. Tenía una copa en la mano y estaba riendo de algo que acababa de decir una mujer mayor cubierta de joyas. Cuando escuchó a su suegro pidiendo atención, volteó casualmente hacia nosotros. Su sonrisa se congeló instantáneamente. El color desapareció de su rostro como si alguien hubiera apagado una luz. Sus ojos se abrieron enormemente. La copa tembló en su mano. Ricardo continuó hablando, ajeno a la reacción de mi hija. Ellos son Raúl Mendoza y la señora Lucía, superiores de nuestro querido Esteban en su empresa. Han venido a compartir esta noche especial con nosotros. Las personas comenzaron a murmurar con interés. Raúl Mendoza era claramente un nombre reconocido en estos círculos. Varias personas se acercaron inmediatamente para presentarse, ansiosas por hacer contacto con alguien de su calibre. Pero yo solo tenía ojos para Vanessa. Ella seguía paralizada, mirándome como si estuviera viendo un fantasma. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Vi cuando su cerebro comenzó a procesar lo que estaba pasando. Su madre, la mujer pobre sin elegancia, estaba parada en medio del salón más elegante que ella conocía, vestida como millonaria, siendo presentada como superior de su novio. Nada de esto tenía sentido en su mundo cuidadosamente construido. «¿Dónde está Esteban?», preguntó Ricardo mirando alrededor. «Necesita conocer a sus jefes apropiadamente». Un hombre joven apareció desde lo que parecía ser la cocina, llevando una bandeja con copas de champán recién servidas. Era él. Alto, apuesto, con ese aire de confianza que Vanessa tanto admiraba. Estaba concentrado en no derramar las copas, sonriendo cortésmente mientras se disculpaba con los invitados por los que pasaba. «Esteban, hijo, ven acá», llamó Ricardo haciendo señas. «Tienes visitas importantes». Esteban levantó la vista con curiosidad, probablemente preguntándose qué visitas importantes podrían aparecer sin previo aviso en la cena navideña de su familia. Caminó hacia nosotros con paso seguro, sosteniendo todavía la bandeja. Sus ojos se posaron primero en Raúl, tratando de identificarlo. Luego me miró a mí. Todo sucedió en cámara lenta. Vi el momento exacto cuando sus ojos se encontraron con los míos. El reconocimiento tardó apenas un segundo. Su expresión cambió de curiosidad amable a shock absoluto. La bandeja se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un estruendo tremendo. El cristal se hizo añicos, el champán se derramó sobre el piso de mármol, las copas rodaron en diferentes direcciones. El ruido cortó todas las conversaciones. Todos en el salón voltearon a ver qué había pasado. Esteban se quedó completamente inmóvil, mirándome fijamente. Su rostro había perdido todo el color, sus labios temblaban, sus manos ahora vacías colgaban a los lados de su cuerpo. Durante varios segundos eternos, nadie dijo nada. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Y entonces Esteban habló, con una voz apenas audible, quebrada por la incredulidad total. «Jefa», susurró. El silencio en el salón se volvió absoluto. Todas las miradas saltaron de Esteban hacia mí y de regreso. Su padre lo miró confundido. «Jefa», repitió Ricardo sin entender. «Esteban, ¿conoces a la señora Lucía?». Esteban parecía incapaz de formar palabras coherentes. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Finalmente logró articular otra pregunta, su voz temblando visiblemente. «¿Qué está haciendo usted aquí?». La pregunta flotó en el aire. Yo mantuve mi expresión serena, tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla compleja de emociones. Esta era la persona que mi hija había elegido,
el hombre por el cual me había rechazado y humillado. Y aquí estaba él, descubriendo que la madre insignificante de su novia era en realidad la fundadora y dueña de la empresa donde trabajaba. La mujer que firmaba su cheque de pago. La mujer que había aprobado su ascenso. La mujer que tenía el poder de hacer o deshacer su carrera con una sola decisión. Vine a compartir la Navidad con mi hija, respondí con voz calmada pero firme. Después de todo, es una celebración familiar. Mi mirada se deslizó hacia Vanessa, quien seguía congelada junto a la chimenea, su rostro ahora no solo pálido sino claramente aterrado. Esteban siguió mi mirada y volteó hacia Vanessa. La confusión en su rostro era evidente. «¿Tu hija?», preguntó con voz estrangulada. Pero Vanessa me dijo que su madre estaba muy enferma, que no podía viajar, que... Su voz se fue apagando mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Volteó nuevamente hacia Vanessa, y esta vez había algo más en su expresión además de shock. Había duda, sospecha, el comienzo de una comprensión terrible. Vanessa finalmente reaccionó. Dejó su copa sobre la repisa de la chimenea con manos temblorosas y caminó hacia nosotros con pasos inseguros. Su rostro mostraba pánico absoluto. «Mamá», dijo con voz aguda, forzando una sonrisa que parecía más una mueca de dolor. «Qué sorpresa verte aquí. Pensé que habías dicho que estabas enferma». Su tono intentaba sonar casual, pero temblaba visiblemente. Todos en el salón nos observaban ahora con fascinación apenas disimulada. Este era exactamente el tipo de drama que las personas educadas fingían despreciar pero secretamente adoraban presenciar. «Me recuperé», respondí con frialdad. «Y decidí que no me perdería la Navidad con mi hija por nada del mundo. Especialmente cuando me enteré de dónde sería la celebración». Vanessa tragó saliva ruidosamente. Su maquillaje perfecto no podía esconder el sudor que comenzaba a formarse en su frente. Esteban nos miraba a ambas, su cerebro claramente trabajando a toda velocidad tratando de comprender la situación. Ricardo también parecía confundido, pero demasiado educado para hacer preguntas directas. Raúl, disfrutando claramente del momento, decidió agregar más leña al fuego. «Lucía es demasiado modesta», dijo dirigiéndose a Ricardo, pero con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «No solo es superior de Esteban. Ella fundó la empresa hace 40 años. Es la dueña absoluta, la presidenta ejecutiva. Una de las mujeres más exitosas en su sector. Vale más de $500 millones. Sus propiedades incluyen edificios comerciales en 3 países». El impacto de las palabras de Raúl fue inmediato y devastador. Un murmullo colectivo recorrió el salón. Las personas comenzaron a susurrar entre ellas, lanzando miradas curiosas hacia mí y luego hacia Vanessa. Ricardo parecía genuinamente impresionado, sus cejas levantadas en sorpresa. $500 millones, repitió con asombro. «Señora Lucía, es un verdadero honor tenerla en nuestra casa. Esteban nos ha hablado de la empresa, pero nunca mencionó que la fundadora estaría presente». «Porque no lo sabía», respondí con calma. «He mantenido un perfil muy bajo durante años. Prefiero que mi trabajo hable por mí, no mi nombre». Mis ojos se posaron en Vanessa nuevamente. Ella parecía al borde del colapso. Su respiración era rápida y superficial, sus manos apretaban su vestido plateado hasta arrugar la tela. Esteban la miraba con una expresión que mezclaba confusión y algo más oscuro, traición. Esteban finalmente encontró su voz. «Señora Lucía, yo no entiendo». Vanessa me dijo que su madre trabajaba en oficinas administrativas, que ganaba un salario modesto, que vivían en un apartamento pequeño. Sonreí sin humor. «Todo eso es cierto, Esteban. Si trabajo en oficinas, solo que son mis oficinas. Si vivo en un apartamento pequeño, porque elegí hacerlo. Y mi salario es modesto comparado con el valor total de la empresa, aunque supongo que 120 millones anuales no parecen tan modestos para la mayoría». El número flotó en el aire como una bomba. $120 millones al año. Varias personas ahogaron exclamaciones. Ricardo se veía completamente aturdido. Incluso los meseros se habían detenido, olvidando sus bandejas para escuchar el drama que se desarrollaba. Vanessa emitió un sonido estrangulado, algo entre un sollozo y un gemido. Esteban dio un paso atrás, alejándose de ella como si de repente fuera tóxica. «Pero Vanessa me dijo», comenzó Esteban con voz temblorosa,
que venía de una familia acomodada, que había estudiado en escuelas privadas europeas, que viajaban constantemente cuando era niña, que su difunto padre había sido un empresario exitoso y que su madre había heredado propiedades. Asentí lentamente. Mi esposo sí fue empresario, eso es verdad. Juntos fundamos la empresa. Cuando murió, yo continué su trabajo y lo expandí. ¿Y las escuelas privadas europeas?, preguntó Esteban. Su tono ya no era de simple curiosidad, sino de confrontación. Vanessa fue a la universidad pública aquí en la ciudad, respondí sin emoción. Una excelente institución, por cierto. Yo pagué cada centavo de su educación, su apartamento, su auto, su ropa. Le di todo lo que necesitaba. Pero nunca le dije de dónde venía realmente el dinero. Ella creía que yo trabajaba duro en empleos normales para mantenerla. Esteban volteó hacia Vanessa con ojos llenos de furia contenida. ¿Me mentiste sobre todo? Vanessa abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Esteban continuó, su voz subiendo de volumen. Me dijiste que tu madre era una mujer simple sin educación ni clase. Me prohibiste conocerla porque decías que era vergonzosa. Y resulta que es una de las empresarias más exitosas del país. Mi jefa. Los invitados ya ni siquiera fingían no estar escuchando. Todos observaban la escena con fascinación morbosa. Ricardo intentó intervenir. Quizás deberíamos hablar de esto en privado, sugirió incómodo. Pero Esteban lo ignoró completamente. No, papá. Esto necesita aclararse ahora. Me miró directamente. Señora Lucía, ¿por qué mantuvo su identidad en secreto? ¿Por qué vivir como si no tuviera dinero? Porque quería que mi hija creciera con valores, respondí con voz firme. Quería que supiera el precio del esfuerzo, que valorara a las personas por su carácter y no por su cuenta bancaria. Quería que desarrollara empatía y humildad. Mi mirada se clavó en Vanessa. Pero parece que mi plan falló. De alguna manera, sin tener dinero, mi hija desarrolló todos los defectos de los niños ricos. Superficialidad, obsesión por las apariencias, desprecio por la gente común. Vanessa finalmente encontró su voz, saliendo en un grito desesperado. No es justo. Tú me mentiste toda mi vida. Me hiciste creer que éramos pobres. Su rostro estaba rojo de furia y vergüenza. Negué con la cabeza. Nunca te dije que éramos pobres, Vanessa. Simplemente no te dije que éramos ricos. Vivimos modestamente porque esos eran los valores que quería enseñarte. Pero tú decidiste avergonzarte de esa vida. Decidiste inventar una historia falsa. Decidiste que tu propia madre no era suficientemente buena para tu nueva vida. Vanessa sollozaba ahora abiertamente. Las demás mujeres en el salón la miraban con una mezcla de lástima y juicio. Raúl permanecía a mi lado, su presencia silenciosa un recordatorio constante de mi verdadero estatus. Esteban se pasó las manos por el cabello, claramente abrumado. Señora Lucía, yo no sabía nada de esto. Vanessa me dijo que usted estaba enferma, que no podía venir. Si hubiera sabido quién era usted realmente. ¿Qué? Lo interrumpí con dureza. ¿Habrías sido más respetuoso? ¿Habrías tratado mejor a Vanessa? Esteban se sonrojó profundamente. No, quiero decir, simplemente no entiendo por qué ella mintió. Lo miré fijamente. Porque mi hija aprendió a valorar a las personas por su dinero y su posición social. Y temía que si sabías la verdad sobre su origen humilde, la dejarías. Esteban no pudo sostener mi mirada. Ricardo intentó nuevamente calmar la situación. Señora Lucía, lamento profundamente este malentendido. Por favor, quédese y disfrutemos la cena. Podemos hablar de todo esto con calma. Sonreí fríamente. No hay malentendido, Ricardo. Mi hija me llamó hace 3 días y me prohibió venir a esta cena. Me dijo textualmente que era pobre sin clase ni elegancia, que iba a avergonzarla frente a ustedes, que gente como yo no pertenecía a lugares como este. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Vanessa con incredulidad y desaprobación evidente. Su esposa, una mujer elegante que había estado observando desde lejos, se acercó con expresión severa. ¿Es esto cierto, Vanessa?, preguntó con voz helada.
¿Le dijiste esas cosas a tu madre? Vanessa no podía hablar. Simplemente lloraba con sollozos entrecortados que sacudían todo su cuerpo. Continué hablando, mi voz tranquila pero implacable. Me dijo que no viniera porque sus amigos y la familia de su novio eran gente importante, con dinero de verdad. Que yo no encajaba en ese ambiente. Que mi presencia arruinaría su imagen cuidadosamente construida. Hice una pausa, dejando que las palabras penetraran. Y sin embargo, aquí estoy. La mujer que ella tanto despreciaba resulta ser más exitosa que todos en esta sala juntos. Raúl agregó suavemente, y una de las personas más generosas y éticas que conozco en el mundo empresarial. Lucía pudo haber vivido en mansiones y lujo toda su vida. Eligió la humildad para enseñarle valores a su hija. Esa es verdadera clase. Miró a Vanessa con desaprobación. La clase no se compra en boutiques caras ni se finge en cenas elegantes. Se demuestra en cómo tratas a las personas, especialmente a quienes crees que están debajo de ti. Esteban finalmente habló, su voz llena de decepción. Vanessa, ¿alguna otra cosa de lo que me contaste era mentira? Ella lo miró desesperada. Esteban, yo te amo. Todo lo que hice fue para que me aceptaras, para que tu familia me aceptara. Sabía que si les decía la verdad sobre mi origen, nunca me verían como tu igual. Él negó con la cabeza lentamente. El problema no es tu origen, Vanessa. El problema es que mentiste. Y peor aún, rechazaste y humillaste a tu propia madre por vergüenza. La madre de Esteban dio un paso adelante, su rostro mostrando una mezcla de decepción y disgusto. En esta familia valoramos la honestidad y el respeto por encima de todo, dijo con voz firme. Vanessa, rechazar a tu propia madre por considerarla una vergüenza es algo que no puedo tolerar. No importa cuánto dinero tenga o deje de tener una persona. La forma en que tratas a tu familia dice todo sobre tu carácter. Vanessa extendió sus manos hacia ella en súplica desesperada. Por favor, señora Morales, yo solo quería encajar. Quería que me vieran como alguien digno de su hijo. La mujer mayor negó con la cabeza. Si hubieras venido con la verdad desde el principio, te habríamos aceptado. Pero esto, señaló entre Vanessa y yo, esto es imperdonable. Rechazar a la mujer que te dio la vida, que trabajó para darte todo, simplemente porque no conocía su verdadero estatus. Eso habla de un vacío moral profundo. Las palabras golpearon a Vanessa como bofetadas físicas. Se tambaleó ligeramente, buscando apoyo en una silla cercana. Esteban la observaba con una expresión que nunca había visto en él durante las pocas fotos que Vanessa me había enviado, desprecio mezclado con lástima. Necesito tiempo para procesar todo esto, dijo él finalmente. No sé si puedo estar con alguien capaz de tratar así a su propia madre. Vanessa dejó escapar un grito ahogado. No, Esteban, por favor. Esto fue un error, lo admito. Pero puedo cambiar, puedo ser mejor. Por favor, no me dejes. Se lanzó hacia él, intentando tomar sus manos, pero Esteban retrocedió evitándola. Vanessa, necesito espacio, repitió con firmeza. Esto es demasiado. Las mentiras, la manipulación, el rechazo a tu madre. No sé quién eres realmente. Ricardo intervino con tono diplomático pero firme. Creo que sería mejor si todos tomáramos un respiro. Vanessa, quizás deberías retirarte por esta noche. Hablaremos mañana cuando las emociones estén más calmadas. Vanessa lo miró con horror. ¿Me está pidiendo que me vaya? Pero esta era mi cena de Navidad, iba a conocer a toda su familia, íbamos a anunciar nuestro compromiso. Su voz subió hasta convertirse casi en un grito histérico. El silencio que siguió fue absoluto. Esteban palideció aún más si eso era posible. Compromiso, repitió con voz hueca. Vanessa, yo nunca dije nada sobre matrimonio. Vanessa se dio cuenta demasiado tarde de lo que había revelado. Había inventado incluso eso, otra fantasía más en su elaborada red de mentiras. Yo pensé que tú querías, comenzó débilmente, pero su voz se apagó al ver la expresión de Esteban. Observé todo esto sintiendo una mezcla compleja de emociones. Parte de mí sentía una satisfacción oscura al ver el mundo falso de Vanessa derrumbarse. Pero otra parte, la parte que todavía era su madre, sentía un dolor profundo por verla sufrir así. Sin embargo, sabía que esta lección era necesaria. Vanessa había llegado demasiado lejos,
Había herido demasiado profundamente. Las consecuencias eran inevitables. Vanessa finalmente se volvió hacia mí, su rostro destrozado por las lágrimas y la vergüenza. «Mamá», susurró con voz quebrada. Lo siento tanto. No quise decir esas cosas horribles. Estaba asustada, estaba tratando de proteger mi imagen. Por favor, perdóname». Sus palabras sonaban sinceras, pero también desesperadas. No estaba segura si se arrepentía de sus acciones o solo de haber sido descubierta. La miré durante un largo momento. Todos en el salón contenían la respiración esperando mi respuesta. «Vanessa», dije finalmente con voz tranquila pero fría, «durante años te di todo lo que necesitabas. Te protegí, te eduqué, te amé incondicionalmente. Y cuando finalmente tuviste la oportunidad de mostrar quién eras realmente, elegiste la superficialidad sobre la sustancia. Elegiste las mentiras sobre la verdad. Y lo peor de todo, elegiste rechazar a tu propia madre por vergüenza. Ella sollozaba incontrolablemente ahora. Lo sé. Fui terrible. Fui la peor hija del mundo. Pero por favor, dame otra oportunidad. Puedo cambiar, te lo prometo». Negué con la cabeza lentamente. «No se trata de otra oportunidad, Vanessa. Se trata de que finalmente veas las consecuencias de tus decisiones. Has construido tu vida sobre mentiras y ahora esas mentiras se están derrumbando. Eso no es culpa mía. Es resultado de tus propias acciones». Raúl habló con tono serio. «Vanessa, tu madre te dio el mayor regalo que un padre puede dar, la oportunidad de crecer con valores reales, sin la corrupción que el dinero fácil trae. Y tú despreciaste ese regalo. Peor aún, despreciaste a la persona que te lo dio. La verdadera tragedia aquí no es que haya sido descubierta, sino que nunca valoraste lo que realmente importa». Las palabras de Raúl resonaron en el salón. Varios invitados asentían con aprobación. Ricardo se veía profundamente incómodo con toda la situación. Su esposa mantenía una expresión de desaprobación dirigida completamente hacia Vanessa. Esteban simplemente miraba al suelo, claramente perdido en sus propios pensamientos sobre la relación que creía tener y lo que realmente era. Vanessa cayó de rodillas frente a mí, un gesto dramático que hizo que varios invitados murmuraran incómodos. «Mamá, por favor, no me abandones. Te necesito. No tengo a nadie más». Sus manos se aferraron al borde de mi vestido champán. La miré desde arriba, sintiendo una extraña calma. «Vanessa, tuviste a alguien. Me tuviste a mí. Y me rechazaste cuando más necesitabas mostrar gratitud y amor». Me alejé suavemente de su agarre, dando un paso atrás. Ella se quedó en el suelo, rodeada por los restos destrozados de su mundo inventado. Me volví hacia Ricardo y su esposa. «Gracias por su hospitalidad, aunque breve. Lamento que la velada se haya desarrollado así». Ricardo asintió con comprensión. «Señora Lucía, usted no tiene nada por qué disculparse. Es un honor haberla conocido, aunque las circunstancias no fueron las ideales». Miré a Esteban, quien finalmente levantó la vista para encontrarse con mis ojos. «No te preocupes por tu posición en la empresa», le dije con tono profesional. «Esto es un asunto personal y familiar. No afectará tu carrera. Has sido un empleado excelente y eso no cambia». Él pareció aliviado, pero también confundido. «Gracias, señora. Yo realmente no sabía nada de esto». Asentí. «Lo sé, Esteban. Fuiste víctima de las mentiras de mi hija tanto como yo». Raúl me ofreció su brazo nuevamente. «¿Lista para irnos?». Asentí. «Más que lista». Caminamos hacia la salida mientras Vanessa seguía en el suelo sollozando. No volteé a verla. No podía. Si lo hacía, mi resolución podría quebrarse y esto era demasiado importante. Mi hija necesitaba aprender esta lección, por dolorosa que fuera. Necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias y que el amor no puede sobrevivir al desprecio constante. En la puerta, la madre de Esteban me detuvo suavemente. «Señora Lucía, solo quiero decirle que admiro profundamente lo que hizo. Criar a una hija con humildad, teniendo los medios para darle lujos, requiere una fortaleza de carácter extraordinaria. Lamento que Vanessa no haya apreciado ese regalo». Le estreché la mano. «Gracias por sus palabras. Espero que algún día mi hija comprenda».
Salimos a la noche fría. El aire fresco golpeó mi rostro y solo entonces me permití sentir el peso completo de lo que acababa de pasar. Había confrontado a mi hija públicamente, había expuesto sus mentiras, había destruido su mundo cuidadosamente construido. Era justicia, sí, pero también era devastador. El chofer abrió la puerta del Mercedes y me deslicé en el asiento trasero con piernas temblorosas. Raúl subió del otro lado y cerró la puerta, dejándonos en la privacidad silenciosa del auto. Por un momento, ninguno de los dos habló. Simplemente nos quedamos sentados mientras el chofer arrancaba el motor y comenzábamos a alejarnos de la mansión iluminada. Miré por la ventana trasera y vi la silueta de la casa desapareciendo en la distancia, junto con los restos de mi relación con mi hija. Eso fue brutal, dijo Raúl finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, sin juicio. Me volví hacia él y sentí las primeras lágrimas comenzar a formarse en mis ojos. Era necesario, respondí con voz quebrada. Ella necesitaba ver la verdad. Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Raúl asintió lentamente. Lo sé, pero eso no hace que sea menos doloroso. Eres una madre viendo a su hija sufrir, sin importar cuán merecido sea ese sufrimiento. Las lágrimas comenzaron a caer libremente ahora, arruinando el maquillaje perfecto que había llevado toda la noche. Todo lo que quería era enseñarle buenos valores, susurré. Quería que fuera diferente a esos niños ricos que crecen sin apreciar nada, sin respetar a nadie. Trabajé tan duro para mantener el secreto, para vivir modestamente, para mostrarle que el carácter importa más que el dinero. Y de alguna manera, aún así se convirtió exactamente en lo que temía. Raúl me pasó un pañuelo de su bolsillo. Lucía, tú hiciste todo lo que pudiste. Criaste a tu hija con las mejores intenciones. Pero al final, cada persona elige quién quiere ser. Vanessa tomó sus propias decisiones. Eligió valorar las apariencias sobre la autenticidad. Eligió mentir sobre su vida. Eligió rechazar a su propia madre. Esas fueron sus elecciones, no las tuyas. Me limpié las lágrimas, sabiendo que tenía razón, pero sin sentirme mejor por ello. El auto atravesaba las calles iluminadas con decoraciones navideñas. Familias caminaban juntas, riendo, llevando regalos, disfrutando de la víspera de Navidad. Me pregunté cuántas de esas familias tenían sus propios secretos, sus propias heridas ocultas detrás de sonrisas perfectas. Quizás todas las familias eran complicadas a su manera. Quizás ninguna relación era tan simple como parecía desde afuera. ¿Crees que me odiará para siempre?, pregunté en voz baja. Raúl consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Ahora mismo está humillada, avergonzada, furiosa. Probablemente te culpe por exponer sus mentiras. Pero con el tiempo, si tiene algo de madurez emocional, se dará cuenta de que tú no causaste esto. Ella misma construyó esta situación con sus mentiras y su desprecio. La pregunta es si será capaz de aprender de esto o si simplemente te resentirá por siempre. Sus palabras me llenaron de una tristeza profunda. Existe la posibilidad real de que mi hija y yo nunca reparemos nuestra relación. Que esta noche navideña sea el final de todo entre nosotras. Pasé mi mano por mi rostro cansado. Todo lo que hice fue intentar ser una buena madre. Todo lo que quería era su amor y su respeto. Y en lugar de eso, conseguí su vergüenza y su rechazo. Llegamos a mi edificio. El chofer estacionó y Raúl insistió en acompañarme hasta mi apartamento. Subimos en el ascensor viejo y ruidoso que tanto había avergonzado a Vanessa. Caminamos por el pasillo con alfombra gastada hasta mi puerta. Abrí con manos temblorosas y entramos al pequeño espacio que había sido mi hogar durante tantos años. Se veía especialmente humilde después de la opulencia de la mansión de los Morales. ¿Quieres que me quede un rato?, ofreció Raúl con genuina preocupación. Negué con la cabeza. Gracias, Raúl, pero necesito estar sola. Necesito procesar todo esto. Él asintió comprensivamente. Si necesitas hablar, no importa la hora, llámame. Eres una mujer extraordinaria, Lucía. No dejes que esta situación te haga dudar de eso. Me abrazó brevemente y luego se fue, dejándome sola en mi apartamento silencioso. Me quité los zapatos caros y caminé descalza hasta mi habitación. El vestido champán de $3,000 se sentía de repente como un disfraz incómodo. Me lo quité cuidadosamente y lo colgué en el armario,
sabiendo que probablemente nunca lo volvería a usar. Me puse mi ropa de dormir cómoda, mi viejo pijama de algodón que había usado por años. Esto era yo realmente. No el vestido de diseñador ni las joyas caras. Solo una mujer cansada con el corazón roto. Me senté en el borde de mi cama y finalmente me permití llorar de verdad. Sollozos profundos que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por la relación perdida con mi hija, por los años de sacrificio que parecían no haber significado nada, por la Navidad que debería haber sido alegre y familiar pero que se había convertido en una confrontación devastadora. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo simplemente estaba exhausto. Mi teléfono vibró en algún momento de la noche. Lo ignoré. Vibró nuevamente. Y otra vez. Finalmente, con resignación, lo tomé de mi bolso. Había 12 mensajes de Vanessa. Los abrí con manos temblorosas y corazón acelerado. Los primeros eran furiosos. Arruinaste mi vida. Te odio. Nunca te voy a perdonar. Luego se volvían desesperados. Por favor, responde. Necesito hablar contigo. Mamá, por favor. Y finalmente, quebrados. Lo siento. Lo siento tanto. No sé qué hacer. No respondí ninguno. No tenía palabras para dar en este momento. No sabía qué decirle a mi hija. Una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido rechazada y humillada, sabía que responder ahora sería un error. Vanessa necesitaba sentir el peso completo de sus acciones. Necesitaba tiempo para reflexionar realmente sobre lo que había hecho. Pasé la Navidad sola en mi apartamento. No encendí el árbol pequeño que había decorado con ilusión semanas atrás. No preparé la cena especial que había planeado. Simplemente me quedé en pijama, bebiendo té y mirando por la ventana hacia la ciudad. Ángela me llamó para verificar que estuviera bien. Le conté todo lo que había pasado y ella escuchó con paciencia antes de decir: «Hiciste lo correcto, señora». Fue doloroso pero necesario. El día después de Navidad, Esteban me llamó a mi línea directa en la empresa. «Señora Lucía», comenzó con voz vacilante, quería disculparme por toda la situación. Yo realmente no sabía nada sobre las mentiras de Vanessa. Si hubiera sabido que usted era su madre, nunca habría permitido que ella le hablara así. Le agradecí su llamada, pero le dije que no era necesario disculparse. No hiciste nada malo, Esteban. Fuiste engañado igual que todos. Hubo una pausa antes de que él continuara. He terminado mi relación con Vanessa. No puedo estar con alguien capaz de ese nivel de engaño y crueldad hacia su propia madre. Ella me ha estado llamando constantemente, pero no quiero hablar con ella. Sentí una punzada de tristeza por mi hija, a pesar de todo. Entiendo tu decisión, le dije, y respeto tu integridad. Él suspiró con alivio audible. Gracias por entender, señora. Y gracias por no dejar que esto afecte mi trabajo. Los días pasaron lentamente. Vanessa seguía enviando mensajes, cada vez más desesperados. Había perdido a su novio, su fantasía de unirse a una familia rica, su imagen cuidadosamente construida. Todo se había derrumbado en una sola noche. Parte de mí sentía compasión, pero otra parte sabía que esto era exactamente lo que necesitaba para crecer, para cambiar, para finalmente desarrollar el carácter que yo había intentado inculcarle durante años. Una semana después de Navidad, finalmente decidí responder a Vanessa. Le envié un mensaje simple: «Podemos hablar. Mi apartamento. Mañana a las 3 de la tarde». Su respuesta llegó en segundos. «Sí, por favor. Estaré ahí. Gracias. Mamá». Pasé la noche sin dormir, ensayando mentalmente lo que diría, preparándome emocionalmente para verla nuevamente. No sabía qué esperar. ¿Vendría arrepentida genuinamente o solo desesperada por recuperar lo que había perdido? A las 3 en punto sonó el timbre. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Vanessa estaba parada en el pasillo y casi no la reconocí. Su cabello estaba sin peinar, su rostro sin maquillaje mostraba ojeras profundas, vestía ropa casual arrugada. No había ningún rastro de la mujer glamorosa que había visto en la mansión. Se veía rota, vulnerable, pequeña. «Hola mamá», susurró con voz ronca. «Adelante», dije haciéndome a un lado. Ella entró lentamente, mirando alrededor del apartamento como si lo viera por primera vez.
Sus ojos se detuvieron en las fotos en la pared, en los muebles viejos pero limpios, en la cocina donde había pasado tantas tardes haciendo galletas juntas cuando era niña. ¿Quieres café?, ofrecí manteniendo mi tono neutral. Ella asintió en silencio. Preparé 2 tazas y nos sentamos en el sofá desgastado, con un espacio incómodo entre nosotras. Vanessa sostuvo su taza con manos temblorosas. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. He pasado esta semana tratando de entender cómo llegué a esto. Cómo me convertí en alguien capaz de rechazar a mi propia madre. Guardé silencio, esperando que continuara. Ella tomó aire tembloroso. Cuando estaba en la universidad, todas mis amigas venían de familias ricas. Vivían en casas enormes, viajaban constantemente, usaban ropa de diseñador. Y yo siempre fui la chica pobre del grupo. Me sentía tan inferior todo el tiempo, continuó con voz quebrada. Cada vez que invitaban a todos a sus casas menos a mí. Cada vez que hablaban de sus vacaciones en Europa mientras yo trabajaba en vacaciones para ayudar con los gastos. Cada vez que sacaban sus autos nuevos mientras yo tomaba el autobús. Me consumía la vergüenza. Y en lugar de estar orgullosa de todo lo que tú sacrificabas por mí, me avergoncé de nuestra vida. Sus palabras me dolieron, pero también me ayudaron a entender. Entonces empezaste a mentir, dije suavemente. Ella asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Al principio fueron mentiras pequeñas. Decir que vivíamos en un barrio mejor del que realmente era. Decir que habías estudiado en universidades prestigiosas. Luego las mentiras crecieron. Inventé toda una historia sobre viajes a Europa, escuelas privadas, una herencia familiar. Y mientras más mentía, más atrapada me sentía en la red de engaños. Cuando conocí a Esteban, continuó, vi mi oportunidad de finalmente ser alguien importante. Alguien que pertenecía a esos círculos que siempre me habían rechazado. Él venía de dinero, su familia era exactamente lo que yo quería. Así que construí una versión completamente falsa de mí misma. Y en esa versión, tú no encajabas. No porque no fuera suficientemente buena, sino porque eras la evidencia viviente de que todo lo que le había dicho era mentira. Bebí mi café lentamente, procesando sus palabras. Entiendo que te sintieras inferior, Vanessa. Entiendo la presión social. Pero lo que no entiendo es cómo pudiste mirarme a los ojos y decirme que era una vergüenza. Cómo pudiste prohibirme estar en tu vida. Cómo pudiste valorar la opinión de extraños más que el amor de tu propia madre. Ella sollozó abiertamente ahora. Lo sé. Fue imperdonable. Me odio por eso. Pero odiarte a ti misma no cambia nada, dije con firmeza. La autocompasión no es lo mismo que el crecimiento real. Vanessa me miró con ojos llorosos. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? ¿Cómo puedo recuperar tu confianza? Suspiré profundamente. No sé si puedes. Vanessa, has roto algo fundamental entre nosotras. Me rechazaste en el momento en que más necesitaba saber que mi hija me amaba incondicionalmente. Y lo hiciste sin remordimiento hasta que fuiste descubierta. Pero me arrepiento ahora, suplicó ella. He perdido a Esteban, he perdido a sus amigos, he perdido todo lo que construí. Y lo único que realmente importa es que casi te pierdo a ti. Casi pierdo a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. La miré directamente. ¿Te arrepientes de tus acciones o solo de las consecuencias? Porque hay una diferencia enorme. Ella se quedó en silencio, claramente luchando con la pregunta. Finalmente habló con voz pequeña. Al principio, cuando pasó todo en la mansión, solo estaba furiosa contigo por exponerme. Te culpaba por arruinar mi vida. Pero estos últimos días, sola en mi apartamento, tuve que enfrentar quién soy realmente. Y no me gustó lo que vi. Me convertí en alguien superficial, mentirosa, cruel. Alguien que valoraba el dinero y el estatus sobre las personas reales. Y eso me aterra. Sus palabras sonaban más sinceras que antes. Continué escuchando. He estado pensando en todas las veces que te traté mal, todas las veces que me avergoncé de ti por cosas que no importan. Recuerdo cuando tenía 15 años y me recogiste de la escuela en tu auto viejo. Mis amigas se rieron y yo te grité que nunca vinieras de nuevo. Tú solo dijiste que estaba bien, que entendías. Pero debió haberte dolido tanto. Sí, admití. Me dolió. Pero pensé que era solo una fase adolescente,
que crecerías y madurarías. Nunca imaginé que ese desprecio se volvería peor con los años. Vanessa se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que te lastimé de formas imperdonables. Pero necesito que sepas que finalmente entiendo lo que hiciste por mí. Viviste modestamente teniendo millones. Todo para enseñarme valores que yo arrogantemente rechacé. Asintió mirando alrededor del apartamento. Este lugar que yo despreciaba, que llamaba diminuto y vergonzoso, fue mi hogar. Aquí me criaste sola después de que papá muriera. Aquí me preparabas comida caliente cada noche. Aquí me ayudabas con mi tarea. Aquí me consolabas cuando lloraba. Y yo lo descarté como si no valiera nada solo porque los muebles eran viejos y las paredes necesitaban pintura. La escuché hablar y vi algo que no había visto antes. Comprensión genuina. Quizás mi hija finalmente estaba comenzando a entender. Vanessa, dije cuidadosamente, aprecio que estés reflexionando sobre esto. Pero necesito saber que este cambio es real. No puedo permitir que vuelvas a mi vida solo para ser rechazada nuevamente cuando consigas lo que quieres. Ella asintió vigorosamente. Lo entiendo. Y no espero que confíes en mí inmediatamente. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. Con tu vida, con tu futuro. Ella se encogió de hombros con cansancio. No lo sé. Esteban no quiere hablar conmigo. Su familia me ve como una mentirosa y manipuladora, lo cual es justo. Mis supuestas amigas desaparecieron cuando se enteraron de que toda mi vida era una mentira. Estoy completamente sola y es exactamente lo que merezco. La soledad no es un castigo eterno, Vanessa, dije suavemente. Es una oportunidad para descubrir quién eres realmente cuando no estás actuando para nadie. Ella me miró con algo parecido a la esperanza. ¿Crees que pueda cambiar? ¿Crees que pueda convertirme en alguien mejor? Tomé su mano por primera vez desde que había entrado. Creo que el cambio es posible si realmente lo quieres. Pero tiene que venir de ti, no porque quieras recuperar lo que perdiste, sino porque quieres ser una mejor persona. Quiero ser mejor, susurró. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Alguien que valore el carácter sobre el dinero. Alguien que trate bien a las personas, sin importar su posición social. Quiero ser la hija que merecías tener. Sus palabras me tocaron profundamente. Vanessa, siempre quise estar orgullosa de ti. No por tus logros externos o tu estatus social. Solo por ser una buena persona. Nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos, todavía tomadas de la mano. Era el primer contacto físico real que teníamos en meses, quizás años. Finalmente, Vanessa habló con voz vacilante. Mamá, ¿puedes contarme sobre la empresa? Sobre cómo la construiste. Toda mi vida pensé que trabajabas en oficinas normales, haciendo trabajo administrativo. Nunca supe que habías creado un imperio desde cero. Me recosté en el sofá, dejando que los recuerdos fluyeran. Tu padre y yo empezamos con casi nada, comencé. Él tenía una idea brillante para un negocio y yo tenía la determinación para hacerlo funcionar. Trabajábamos 20 horas al día en una oficina diminuta que apenas podíamos pagar. Comíamos pan y café porque no había dinero para más. Pero creíamos en lo que estábamos construyendo. Vanessa escuchaba con atención absoluta, como no la había visto escuchar en años. Cuando tu padre murió en ese accidente, continué sintiendo la familiar punzada de dolor. Tenía dos opciones: vender todo y rendirme, o continuar su sueño. Elegí continuar. Tú tenías 5 años y necesitabas estabilidad, pero también necesitaba honrar lo que tu padre y yo habíamos empezado juntos. Así que trabajé más duro que nunca. Contraté gente brillante, tomé riesgos calculados, aprendí de cada error. En 10 años, la empresa se había expandido internacionalmente. ¿Y todo ese tiempo viviste aquí?, preguntó Vanessa mirando alrededor con nueva comprensión. Asentí. Compré este apartamento cuando tú tenías 6 años. Podría haber comprado una mansión, pero no quería que crecieras con privilegios que no habías ganado. Quería que entendieras el valor del dinero, del esfuerzo, de las cosas simples. Quería que fueras agradecida, humilde, compasiva. Ella bajó la mirada avergonzada. En cambio, me convertí en todo lo contrario. El cambio no sucede de la noche a la mañana, dije con firmeza. Vas a tener que trabajar duro para reconstruir tu carácter.
Y no va a ser fácil, especialmente ahora que conoces la verdad sobre nuestra situación financiera. Va a ser tentador caer en los mismos patrones, valorar el dinero sobre todo lo demás. Vanessa me miró directamente a los ojos. ¿Me ayudarías? ¿Me enseñarías cómo ser mejor? No quiero tu dinero, mamá. Quiero tu guía. Sus palabras me sorprendieron gratamente. Puedo hacer eso, respondí cautelosamente. Pero tiene que ser en mis términos. Nada de atajos, nada de privilegios no ganados. Si quieres aprender, tendrás que empezar desde abajo. Ella asintió con determinación. Haré lo que sea necesario. Durante las siguientes semanas, Vanessa comenzó a visitarme regularmente. No hablábamos solo de su transformación, sino que realmente comenzamos a conocernos como adultas por primera vez. Le conté historias de su padre que nunca había compartido, sobre nuestras luchas y triunfos. Ella me habló honestamente sobre su inseguridad, sobre cómo la comparación constante con sus amigas ricas había envenenado su perspectiva. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir algo que se parecía a una relación madre-hija genuina. No basada en mentiras o vergüenza, sino en honestidad y respeto mutuo. Un mes después de nuestra conversación, Vanessa llegó con una propuesta. Quiero trabajar en tu empresa, dijo con nerviosismo. No en una posición gerencial ni nada especial. Quiero empezar desde abajo, en el departamento de servicio al cliente o archivo. Quiero ganarme mi lugar como cualquier otro empleado. La miré cuidadosamente, buscando señales de que esto fuera otra manipulación. Pero sus ojos mostraban sinceridad. ¿Estás segura?, pregunté. Será difícil. La gente sabrá que eres mi hija eventualmente. Habrá quienes piensen que tienes ventajas injustas y quienes te traten diferente. Ella asintió con firmeza. Lo sé, pero necesito hacer esto. Necesito probarme a mí misma que puedo trabajar duro y ganarme las cosas. Ya no quiero vivir de tu generosidad sin apreciarla. Quiero entender lo que significa construir algo con esfuerzo propio. Sonreí por primera vez en semanas. Entonces hablaré con recursos humanos. Vanessa comenzó a trabajar en la empresa una semana después. Le asignaron un cubículo pequeño en el departamento de atención al cliente, respondiendo llamadas y resolviendo quejas. No recibió ningún trato especial. De hecho, le pedí a Ángela que se asegurara de que sus supervisores no supieran inicialmente quién era ella. Quería que tuviera la experiencia completa de ser una empleada regular. Y para mi sorpresa y orgullo, Vanessa lo tomó seriamente. Llegaba temprano, se quedaba hasta tarde cuando era necesario, trataba a sus compañeros con respeto. Escuché reportes de sus supervisores que decían que era trabajadora y humilde, cualidades que nunca había asociado con mi hija. Un día, 3 meses después de que comenzara, la vi en la cafetería de la empresa compartiendo su almuerzo con una empleada de limpieza, riendo genuinamente mientras conversaban. Era un contraste total con la mujer que había rechazado a su propia madre por no tener clase. En una de nuestras cenas semanales, Vanessa me contó sobre su día. Hoy ayudé a una clienta que estaba muy frustrada con un producto defectuoso. Estaba gritando al principio, pero logré calmarla y resolverle el problema. Me agradeció llorando y dijo que yo había salvado su pequeño negocio. Sus ojos brillaban con genuino orgullo. Sentí algo que no había sentido en años, orgullo por mi hija. Esa noche, mientras lavábamos los platos juntas en mi pequeña cocina, Vanessa habló suavemente. Mamá, quiero que sepas algo. He estado yendo a terapia 2 veces por semana. Necesitaba ayuda profesional para entender por qué me volví tan superficial y cruel. Mi terapeuta dice que tenía mucha inseguridad no resuelta sobre la muerte de papá y nuestra situación económica. No es una excusa, pero me ayuda a entender las raíces de mi comportamiento. Me alegra que estés haciendo ese trabajo, dije con sinceridad. El autoconocimiento es el primer paso hacia el cambio real. Ella asintió secándose las manos. También quiero disculparme formalmente. No solo por prohibirte venir a la cena de Navidad, sino por años de desprecio acumulado. Por todas las veces que te hice sentir menos. Por avergonzarme de ti cuando debería haber estado gritando al mundo lo increíble que eres. Perdóname, mamá. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Te perdono, Vanessa. Y estoy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo.
No la mujer que fingía ser con vestidos caros y mentiras elaboradas, sino esta versión real, vulnerable, trabajadora. Esta es la hija que siempre quise tener. Nos abrazamos en esa cocina diminuta, llorando juntas, sanando lentamente las heridas profundas que habían casi destruido nuestra relación. 6 meses después de aquella fatídica Navidad, recibí una llamada de Esteban. Señora Lucía, comenzó formalmente, sé que esto puede sonar extraño, pero he estado pensando mucho. He visto a Vanessa en la oficina. Ha cambiado completamente. Es humilde, trabajadora, genuina. Nada que ver con la persona que conocí. Escuché con curiosidad mientras él continuaba. He estado hablando con ella ocasionalmente, admitió. Solo como colegas al principio. Pero cuanto más la conozco, más me doy cuenta de que la versión falsa que me presentó antes no era realmente ella. Era una máscara creada por inseguridad y miedo. La persona real es mucho más interesante. Sonreí para mí misma. ¿Me estás pidiendo permiso para volver a salir con mi hija, Esteban? Él se rió nerviosamente. Supongo que sí. Sé que no lo merezco después de todo. No necesitas mi permiso, respondí. Vanessa es una adulta que puede tomar sus propias decisiones. Pero aprecio que me llames. Solo te pido una cosa, si vas a darle otra oportunidad, asegúrate de que sea por quien es ahora, no por quien fingió ser antes. Y Esteban, ella ya no viene con la historia falsa de riqueza familiar. Viene con verdad, cicatrices y trabajo duro por delante. Él respondió con firmeza. Esa es exactamente la persona con quien quiero estar. Esa noche, cuando Vanessa vino a cenar, le conté sobre la llamada. Su rostro se iluminó con esperanza cautelosa. ¿De verdad? ¿Esteban quiere hablar conmigo? Pero después de todo lo que hice. Le sonreí. La gente puede perdonar muchas cosas cuando ven cambio genuino. Has trabajado duro estos meses, no solo en tu empleo sino en ti misma. Eso es visible para quien realmente preste atención. Ella se limpió lágrimas de alegría. No voy a arruinarlo esta vez, mamá. Te lo prometo. 1 año después, en Navidad, organizamos una cena en mi apartamento. Era pequeño y modesto, pero estaba lleno de amor real. Vanessa y Esteban llegaron juntos, comprometidos nuevamente, pero esta vez sobre bases honestas. Ángela vino con su familia. Raúl apareció con vino caro y historias divertidas. La mesa estaba apretada, los platos eran desparejados, pero las risas eran genuinas. Durante la cena, Vanessa se puso de pie y pidió atención. Quiero hacer un brindis, dijo con voz emocionada. Hace 1 año, estaba en una mansión lujosa viviendo una mentira, rodeada de personas que no me conocían realmente. Rechacé a mi madre porque pensaba que la riqueza visible era más importante que el amor real. Perdí todo esa noche. Y fue la mejor cosa que pudo haberme pasado. Continuó con lágrimas en los ojos. Mamá, me enseñaste la lección más importante de mi vida. El carácter vale más que cualquier cuenta bancaria. La integridad importa más que las apariencias. Y el amor verdadero, el amor incondicional que me diste incluso cuando no lo merecía, es el mayor tesoro que existe. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para cambiar. Levantó su copa. Por las segundas oportunidades y el amor que perdona. Todos brindamos con lágrimas en los ojos. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, a estas personas que amaba, y me di cuenta de algo fundamental. Había logrado lo que me propuse. No de la manera que planeé, no sin dolor y casi perder a mi hija en el proceso. Pero finalmente, Vanessa había aprendido que la verdadera elegancia no se compra. Se gana con acciones, se demuestra con carácter, se construye con integridad. Algunas heridas nos rompen, pero algunas heridas nos liberan. Aquella Navidad terrible, cuando mi hija me rechazó por considerarme una vergüenza, casi destruyó nuestra relación. Pero también fue el catalizador que necesitaba para finalmente mostrarle la verdad. No solo sobre mi éxito financiero, sino sobre lo que realmente importa en la vida. El silencio de quien tiene poder verdadero siempre será más fuerte que los gritos de quien finge tenerlo. Y al final, el amor que permanece después de que caen todas las máscaras es el único amor que vale la pena conservar.